Los griegos eran apasionados del teatro. La primera representación teatral en Roma a cargo de actores extranjeros tuvo lugar en el año 346 a.C. como uno de los ritos a ejecutar para conjurar una epidemia de peste. Habría de pasar más de un siglo para que los escenarios romanos pudieran ver los primeros dramas latinos. El año 240 a.C. es el año de nacimiento de este género literario. Es un edificio originario de la Grecia clásica y surge como la necesidad de representar obras de tragedia y comedia. Su nacimiento está ligado al culto que hacían los griegos al dios Dionisio, aunque con el tiempo se fueron apartando a la divinidad. Los orígenes del teatro en Roma. De la misma manera que en Grecia aparece una rudimentaria representación teatral con motivo de las fiestas de la vendimia dedicadas a Dionisos, en la Italia primitiva nos encontramos con una serie de ritos religiosos inseparables de la realización del sacrificio, pero con aspecto teatral y dramático. Sin embargo, es en las reuniones plebeyas que acompañan a ciertos acontecimientos festivos, como la recolección, el casamiento, etc., cuando el carácter imitivo romano transforma en representación, en imitación, en mimo, en chanza cómica cualquier actividad, sea religiosa o profana. De aquí nacen los cantica fecesina, improvisaciones, no siempre de buen gusto, generalmente obscenas, en besos saturnios. La satura, representaciones total de música, baile, canto, mimo y farsa dramática. Estos son los antecedentes de las Atenae, que serán el teatro popular en Roma, juntamente con los intensos etruscos de representación, las tragedias griegas e incluso de componer otras al modo griego. La estructura del teatro romano. El teatro romano es definido por tres partes: la escanea, la orchestra y la cavea, pero en sí se divide en 10 partes, los cuales son la muralla, la calle abovedada, la summa cavea, la media cavea, la ima cavea, poiedra, orchestra, frons pulpiti, proscenium y scanea frons. Los lugares para el público estaban divididos de la siguiente manera. El pórtico, que era el lugar más alto de todo el teatro, era solamente para las mujeres. La summa cavea era el lugar para los esclavos y liberos, mientras que la media cavea y la ima cavea era para los ciudadanos, la poiedra para los magistrados y la orchestra para las autoridades. Se puede afirmar que el teatro romano emergió fuertemente en el siglo III a.C., pese a que en un principio las obras teatrales tenían un fuerte vínculo con los festivales religiosos. No pasó mucho tiempo para que esta espiritualidad teatral se desvaneciera. Esto fue así debido al incremento de festejos y festivales, por lo que el teatro se fue convirtiendo cada vez más en un entretenimiento del pueblo. Una vez dicho esto, es lógico que la forma teatral más demandada sea la comedia. Los grandes escritores Plautino y Terencio del siglo II a.C. marcaron una gran época dentro de las obras teatrales romanas. Por norma general, eran adaptaciones de la nueva comedia griega. En la trama de estas obras abundaba la intriga y en muchas ocasiones se intentaba también aportar cierto valor educativo. Estas representaciones gustaban mucho al público, salvando las distancias, algo parecido al teatro musical actual. A este primer periodo se le denomina teatro romano clásico, ya que incluye el teatro realizado en Roma y en Grecia, es decir, las civilizaciones clásicas. Del mismo modo, las obras del teatro se escribían en lenguas clásicas, latín y griego, pero la finalización del siglo I después de Cristo llegó la decadencia del teatro literario romano. Otros entretenimientos y espectáculos más populares pasaron por delante de él. Además, la emergente iglesia cristiana fue muy crítica con el teatro romano. Entre otros motivos, las actrices y actores tenían una mala fama, ya que hacían sátiras a los creyentes cristianos. En el 476 después de Cristo, coincidiendo con la definitiva caída del Imperio Romano, el teatro clásico prácticamente desapareció en Occidente.
tuvieron que pasar 450 años para que el teatro surgiera de nuevo de la mano de algunos artistas populares denominados trovadores y juglares.